Amén. Lucas, vamos a irnos al Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Bueno, queremos pedirle al hermano que está grabando que no solamente grabe los mensajes del pastor, sino todos. Todos. ¿Sí? Entonces, todo el que vaya a predicar aquí un día cuando yo hay que grabarlo. No solamente es el del pastor, es todos. Lucas capítulo 11, del verso primero en adelante. Deseamos la iglesia concentradita esta mañana. Que vamos a mirar un poquito y qué bueno que aquí están los psicólogos, ¿no? Un poquitico acerca de unas temáticas que nos están preocupando. ¿Como cuáles? ¿Por qué un creyente se mata? Está de moda. Creyentes y servidores matándose, ahorcándose o tirándose en un puente. ¿Por qué pastores se suicidan? Porque tenemos información de pastores de movimientos que se suicidan. ¿Cuál es la razón de la ola tan fuerte de homosexualismo y lesbianismo? Que a veces creemos que afuera se da, pero que aquí no nada. No, se permea también la iglesia. ¿Cuál es el problema de tanta drogadicción que aún permea la iglesia? Y vamos a mirar en este tema algunas cosas supremamente interesantes. ¿Cuál es la razón por la que hay tanto movimiento religioso? Y tanta gente que aún en el seno nuestro sale de la iglesia para montar sus grupos cuando ni siquiera Dios lo ha llamado a ser predicador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener cuidado con el texto y aún a los elegidos. ¿Cómo dice el texto? Completen, por favor. ¿Ah? Entonces sí nos interesa esta mañana saber dónde estamos parados. Le pregunto, ¿usted sabe dónde está parado? ¿O no? Necesitamos saber dónde estamos ubicados. Bueno, todavía no me siento cómodo con el sonido acá, que lo están tratando de decorar un poquito bien. ¿Atrás se escucha bien? Aquí también, adelante. ¿Allá no? Allá no se escucha bien. Tiene mucho eco aquí adelante, ¿cierto? Aquí tiene mucho eco adelante. Bueno, mientras lo van cuadrando, dice: aconteció, vamos a leer todos juntos, que estaba ¿quién? En un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos Pero le pregunto, ¿sabe usted orar? Enséñanos a orar. Yo sí creo que sabemos rezar. Eso sí lo creo yo. Eso lo creo. Pero orar es otra cosa. Enséñanos a qué? A orar. Como también Juan enseñó. ¿quién? Juan. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Y ojo a lo que viene. Una parábola metida en un contexto distinto. Ojo a lo que viene. Estamos viendo las parábolas. Miren lo que viene. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, ojo aquí, miren esa sabiduría de Jesús, cómo conecta una cosa con la otra. Mire, dice: y yo os digo, ¿qué es lo que él dice? Pedir, y se os dará; buscar y hallaréis; llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y el que llama, se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, se le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? ¿Listo? Bien concentradito. Me quiero llevarlo esta mañana a entender la realidad que estamos viviendo. Y eso no es lo que muchos piensan hoy y dicen, que la oración, aunque no vamos a hablar de la oración, está mandada a recoger. Es al contrario. Hoy necesitamos más que nunca acercarnos a Dios. Dígale al Señor que nos hable a todos esta mañana, que podamos abrir nuestro corazón aquí para entender su palabra. Señor Jesús, yo te ruego misericordia. Señor, te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos. Amén, gracias al Señor. Siéntese, por favor. Bueno, muy bien. ¿Listos entonces? Muy bien. Inicio entonces diciendo esta mañana que esta es una parábola clave para el contexto que nosotros estamos viviendo en este tiempo. El escenario más difícil para ser cristiano nos tocó a nosotros. Antes de que me olvide, tenemos doctrinas hoy a las 5 de la tarde para los que se van a bautizar el 30 de diciembre.
5 de la tarde, doctrinas hoy para los que van a ser bautizados. Y lo otro, en todos nuestros cultos veo mucha gente nueva de muchos lados, hermanos. Quisiéramos saber los hermanos nuevos que llegan de visita, van, vienen, y como consejo queremos decirle a los hermanos, usted debe estabilizarse en un solo lugar para que usted pueda crecer en ese solo lugar. Entonces hay gente que viene viniendo desde Manizales. ¿Sabe dónde está usted, Manizales? ¿Por dónde hay que pasar para llegar aquí? Gente viniendo de todos los lados. Usted debe de estabilizarse en un solo sitio. ¿Ven? No tenemos interés en amontonar creyentes. Nuestro interés aquí es que si usted se congrega aquí, se quede aquí y crezca aquí. Y si no, en su congregación debe haber un pastor que debe enseñarle bien la palabra para que usted crezca en su vida espiritual. Amén. Quiere decir que quienes lo hemos presentado, usted debe de presentarse, por favor, como iglesia. Entonces decimos que el escenario más difícil nos tocó vivirlo a nosotros. Creo que los ciclos de los seres humanos y básicamente el cristianismo, que han sido tan difíciles en las distintas etapas, pero a nosotros nos tocó vivir la época más complicada. Y enseguida vamos a ver por qué. Esta es una parábola que está metida dentro de un contexto. Uno dice, ¿qué hace esa parábola metida allí? Pero tiene un gran significado, porque lo que Jesús va a hacer es enfrentar al hombre de hoy con un problema serio que tenemos. Vamos a empezar por decir cuántos personajes intervienen en esta parábola. ¿Cuántos personajes intervienen? Hay unos personajes ahí que son directos, parecen directos, y otros que son indirectos. ¿Cuántos personajes aparecen en esa parábola que está allí? ¿Cuántos aparecen? ¿Usted leyó bien? Leímos muy despacio. ¿Sí? ¿Cuántos personajes intervienen? Escuchemos a los diáconos. Diáconos nos van a ayudar a predicar. ¿Cuántos personajes intervienen, querida Liliana, en esa parábola? ¿Cuántos? Los de alabanza también. ¿Dónde está su esposo que estaba tan contento tocando? Bueno, dígale que asome la cabecita y le vamos a preguntar. ¿Cuántos personajes intervienen allí? Ayudémosle a la hermana Liliana. ¿Cuántos? Directos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Le pregunto. ¿Cuántos amigos aparecen en la parábola? 1, 2 o 3. ¿Cuántos? ¿Cuántos aparecen? 3. 3. Aparece un amigo que viene de noche a la casa de otro amigo a pedirle prestado ¿qué? ¿Cuántos panes? 3. Esos 3 panes que él pide prestados ¿son para él o para quién? ¿Para quién? Para otro amigo distinto al que lo está pidiendo. Entonces, ¿cuántos amigos hay ahí? ¿Y cuántos hay? ¿Seguro? 3. No, hay 3. 3, solo 3. Uno que está durmiendo, el que viene de noche, el grosero que viene de noche. A las 12 de la noche pedir prestado 3 panes. Y ni siquiera son para él, sino para quién? Para otro amigo. Aparecen entonces 3 amigos. Son directos.
El otro personaje directo que aparece ahí es ¿quién, querido joven? ¿Cuál es el otro directo? Ayúdenle, mamá, de este jovencito. ¿Cuál es el otro que aparece allí? Jesús es el otro. El que está contando la parábola es ¿quién? Es Jesús. Ojo aquí. El que cuenta la parábola es ¿quién? Jesús. Él la está contando. ¿Sí? Jesús, 3 amigos. ¿A quién se la cuenta? A los personajes directos. ¿A quién se la cuenta? A los discípulos. A los discípulos. ¿Hay aquí algún discípulo de Jesús? Amén. Levante la mano un discípulo de Jesús. Aquí vimos que es el discípulo, ¿no? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que son seguidores de Cristo aquí, pues. Para que se entienda distinto. ¿Sí? Bueno. Se la cuenta a sus discípulos. ¿Sí? Hay otros personajes que están ahí que son indirectos. ¿Cuáles? No. ¿Cuáles? La familia. La familia es indirecta. Está durmiendo ahí. ¿Sí? Parece que pasa inadvertida, pero juega un papel importante. Porque lo que menos quiere el señor de casa es importunar a quién. A su familia. Sí, la que está allí. Entonces, tenemos allí una escena bien interesante. Imposible entender la parábola sin entender el contexto donde la parábola se da. Sería imposible. La razón, la vida cotidiana en Palestina era totalmente distinta a cualquier otra manera de percibir la vida. Las mujeres en Palestina, para el contexto de la parábola, se levantaban muy temprano. Podríamos decir que de madrugada, ¿sí? No eran finqueras. Las de finca, en el contexto nuestro de tiempo, madrugaban porque había que hacer de comer a 20, 30, 40 y 50 trabajadores. Estaba escuchando a una hermana que se levanta a la 1 de la mañana a empezar sus destinos. Entonces, cuando a la 1 de la mañana apenas hará que está atenta para el rincón. Y le dicen a las 7:30 ya tiene que trabajar y se le faltan 2 minutos para levantarme. Bueno, pero en ese contexto ya, entonces se levantaban muy temprano. Los primeros rayos del sol obligaban a que las mujeres se levantaran a hacer un trabajo especial. Su trabajo consistía en amasar la harina que iban a necesitar para ese día. Entonces, lo normal era que se amasara una cantidad de harina calculada por persona. Se calculaba que una persona se comía en un día 3 panes. ¿Cuántas arepas se come usted al día? Miren los buenos contextos. Jesús aparece bajo un contexto, aquí de paso quiero decirle, cuando Él dice yo soy el pan de vida, apareció en un contexto específico. Si Jesús estuviera en este contexto, si Él hubiera nacido en este tiempo, el texto no diría Jesús es el pan de vida. El texto seguramente diría yo soy el arroz de vida. Porque si hay algo importante en el seno de nuestros platos es el arroz. A usted puede faltarle la carne, faltarle mucho, pero que le falte el arroz. ¿Sí? Es decir, que el arroz se convierte en un elemento que prácticamente indispensable, ¿cierto? Es más, hay gente que dice, si tienen arroz y un huevo frito, con eso tengo. ¿A alguien le gusta que el arroz con huevo frito? En ese contexto, del que estamos hablando, voy a hablar por centoditos, entonces se necesitaba el calcular cuántos eran los integrantes de la familia para amasar la harina para esos integrantes. Entonces, se amasaba la harina para ellos
porque el problema del calor era que vinagraba lo que estaba de más. Entonces se tenía precaución de hacer exclusivamente lo necesario. Era lo necesario. Lo otro era que, según el texto, uno se dice, bueno, ¿y por qué este amigo llegó donde este otro a pedirle prestado 3 panes? ¿Acaso sabía que él los tenía? Pregunto, por intuición en el texto, usted podría deducir, voy a pedirle, porque usted no le pide prestado a quien no tiene. ¿O sí? Cuando usted pide prestado plata, ¿le pide el que no tiene o el que tiene? Y aquí le paso una cuñita. Porque hay quien cuando va a pedir prestado, entonces pone una cara distinta. Dice, por favor, me presta, que es que se vea, sí. Y después para pagar pone la otra. ¿Qué problema, cierto? Entonces el texto intuye que ese que va a pedir prestado es porque sabía que ese otro que tenía, y es cierto. Cuando usted mira entonces el contexto de la parábola, usted se da cuenta que normalmente como eran aldeas pequeñas, y como eran aldeas pequeñas, entonces todo el mundo se conocía. Es como cuando usted vive en un pueblo. Hay un dicho que dice: pueblo pequeño, infierno grande. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, dentro de ese contexto, normalmente la gente sabía a quién le había sobrado pan y obviamente llegaba a pedirle prestado con el propósito de que al otro día le devolvía el pan. Obviamente tenía que ser ¿un qué? Mire por favor el texto. ¿Un qué? Un amigo. Es decir, una persona de qué? De confianza, para poderle pedir prestado. Pero viene un problema. El problema es que en la cultura palestina oriental la gente se acostaba temprano. Para ese contexto se tenían las casas de puertas abiertas. Cultura ya. En la mañana se abría la puerta de su casa, tenía una sola puerta de entrada, se abría la puerta de la casa y se dejaba abierta todo el día. Es decir, que a la casa podía entrar cualquiera durante ¿qué? Todo el día. ¿Cómo cambian los contextos? Le invito para que la puerta de su casa abierta mañana todo el día. Esté tranquilo, que no va a pasar nada. Cuando menos usted piense, le bajaron el televisor, le sacaron la nevera y se ocuparon todo, porque sus puertas estaban. Toda la cultura palestina era que las puertas se abrían en la mañana y se cerraba en la noche. En el momento en que la puerta se cerraba, ya no se abría más. ¿Por qué no se abría más? Porque se le echaba el cerrojo. Y había unos aros grandes, internos, y se colocaba la tranca. Los que somos antiguos de campo utilizamos las trancas. Muchas veces utilizamos recatones para acuñar las entradas. A mí me tocó. Y me decía mi abuela: mi hijo, échele tranca a la puerta para que no se enfrenten los ladrones. Entonces en esa época se le echaba
tranca las puertas, es decir, se pasaba por esos aros, una varilla grande, fuerte, que impedía que la gente entrara. Obviamente que al pasar la varilla, entonces eso hacía ruido. Entonces por eso después de que se cerraba la puerta, estaba cerrada. ¿Para quién? Para todo el mundo. Y resulta que este hombre llegó en la noche. Llegó en la noche, aparte de la puerta cerrada. Las casas eran de una sola habitación. Una sola. Tenemos casas de 3 habitaciones, de 4, de 5, dependiendo de la comodidad que usted tenga y el bolsillo que tenga. ¿Perdón? A propósito, ¿qué ciudad tan cara para un arrendo como Pereira? Tú vas a Medellín y te encuentras casas hermosas por el precio y vienen aquí unos lujos de casa tremenda. Aquí es complicada la cosa. Aquí el arrendo en Pereira es bastante elevado. Y entre otras cosas, casas feas y bien costosas y bien desbaratadas, bien complicado. Entonces, este año entrante vamos a orar para que Dios le regale su casa propia y usted no pague más arrendo. Y cuando usted tenga su casa propia, testifique que Dios le dio su casa propia. Amén. Empezó el año sin casa y terminó con casa. ¿Usted puede creer que Dios le puede regalar una casita? Le puede dar una casita. En ese contexto, las casas tenían una sola habitación, una solita. Entonces, cuando usted entraba a la casa, acá tenía un desnivel. Entraba, había un primer nivel al mismo nivel de la calle, de la entrada, ¿sí? El primer nivel. Y luego usted, esa misma habitación estaba partida y había una subidita para un segundo nivel dentro de la misma casa. En la primera parte de la casa estaban los animales. Ahí vivía el perro, vivía el gato, vivían todos los animales, ahí en la primera parte. En la segunda partecita de la casa vivía toda la familia, toda. Papá, mamá, los hijos numerosos, todos estaban amontonaditos ahí en el mismo sitiecito por el calor, para abrigarse de noche con las temperaturas fuertes, bajas de noche. No habían camas como las que tenemos hoy, eran esteras y ahí se tiraban y ahí estaban toda la familia bien juntica y estaban durmiendo bien especial cuando llegó este importuno. 12 de la noche. Amigo, necesito 3 panes. Porque llegó un amigo mío y quiero atenderlo. Yo no tengo, entonces viene donde usted haga que me los dé, me los preste. Y el que estaba adentro le dijo, no me moleste, no sea grosero, estoy durmiendo con mis hijos y si me levanto lo voy a despertar. Y mientras quito esa tranca voy a hacer mucha bulla. No tengo, no me moleste. Pero él dijo, necesito que me prestes 3 panes. Y el texto, ¿qué es lo que está diciendo? Al final, el texto al final, verso siguiente, el que sigue, vino de viaje de noche por las temperaturas. En el sistema caliente no se camina en el día, se camina en las noches. Pero lo que dice ahí, mis niños ya están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Le pregunto, ¿le suplió la necesidad? ¿O no? ¿Se la suplió o no se la suplió? Sí se la suplió. ¿Listo? Hágale cuidado lo que viene. Voy a elevarle un poquito aquí la curva de esta enseñanza. Para que usted se dé cuenta de algo. ¿Por qué conecta a Jesús este metido? Si usted lee esto, esto parece un metido dentro de un texto. ¿Qué tiene que ver? Porque viene hablando de la oración. ¿Cierto? Amén, amén. Venga, ¿estamos concentrados o no? ¿De qué viene hablando Jesús? De la oración. De la oración. Y le da un modelo, que es el Padre Nuestro, para orar. ¿Sí? Pero de un momento a otro les mete esa parábola dentro de un contexto distinto, aparentemente. ¿Sí?
Entonces les toma la oración, les mete esto y luego les dice, si ustedes piden y tocan la puerta y llaman, se les abre y se les suple la necesidad. ¿Sí? El que llama, ¿qué? Se le abre. ¿Y el que qué más dice el texto? Y el que busca, ¿qué? Halla. Entonces, ojo aquí, que el Señor le va a dar una importancia única a lo que tenemos acabado en este tiempo, que es el causal de tantos problemas que tenemos. Tenemos iglesias, y ahí nos metemos, donde perdimos el norte de la oración. Y se nos vino el mundo encima. Porque en el momento en que usted pierde ese norte, se le viene el mundo encima. Los problemas se le vienen encima, porque esto no lo ganamos con saco y corbata, ni Biblia, ni bata larga en el culto. Esto lo ganamos exclusivamente cuando entendemos la importancia que tiene. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Jesús les metió esto aquí? ¿Cuál era el problema? Cuando usted comienza a mirar, usted se da cuenta del estado de alta preocupación que tenían los discípulos. Porque los discípulos estaban altamente preocupados. ¿Con quién estaban preocupados? Con Jesús. ¿Y por qué la preocupación que ellos tenían? La preocupación que ellos tenían radicaba en las palabras de Jesús. Porque toda la esperanza del pueblo estaba en quién? En Jesús, por lo menos de los discípulos. Estaba en Jesús. ¿Sí? El pueblo secular no entendió la visita de Cristo como rey, porque no la entendieron. Pero los discípulos estaban muy preocupados, porque Él les dijo, yo a ustedes los voy a enviar como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Entonces yo le pregunto, ¿la mente de los discípulos voló? ¿Qué es una oveja en medio de un lobo? Lo que están diciendo es, nos va a meter en un escenario tan fuerte y tan peligroso, que cómo vamos a hacer para librarnos de esos lobos, entre otras cosas, cómo vamos a mantener. Ellos estaban intranquilos. Aparte de eso, Jesús, en el examen privado que le hace a los discípulos de unicidad, que entre otras cosas, todos sacaron uno en unicidad. Cuando Jesús les mostró la unicidad, se rajaron todos. Tomás se rajó, Felipe se rajó, todos se rajaron. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron que ese Jesús que estaba allí, aparte de ser simplemente un hombre, era Dios manifestado en ellos. Ellos no entendieron eso. Y por eso Tomás venía también preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy a ir. Y Tomás le dijo, bueno, ¿y para dónde vas? Y el camino, ¿cómo es esto? Y Jesús dijo, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Pero salta Felipe para decir, oiga Señor, si Tomás está preocupado, yo estoy peor. ¿Por qué? Porque yo te veo hacer obras de Dios y te veo como un hombre. Explícame, por favor. ¿Tú eres un hombre o tú eres Dios? ¿Quién eres tú? Hazme un favor. Si tú demuestras al Padre, yo no te molesto más. Yo no sé si tú eres el Padre, ¿quién eres tú? Yo estoy confundido. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O de otra manera, créanme por las obras. En otras palabras, no se preocupen, que detrás de esta apariencia física hay algo más grande. Y creo que esta mañana para la iglesia que en Cuba, quiero decirle, iglesia, esté tranquilo, que alguien más grande que este templo está con nosotros aquí. ¿Cuántas iglesias bendice? Y si lo voy a decir una vez, escucha aquí, la iglesia de Cristo es intocable. Y el que quiera tocarla salta por la puerta de atrás, porque esta iglesia tiene dueño, la compró Cristo y le pertenece a Cristo. Díganle al que está a su lado, no hay por qué temer. Tengo a Jesús conmigo. Dile al que esté de visita,
Rosana, mírame acá. Dile al caballero, dile que el que tiene a Cristo está bendecido. ¿Te lo dijo el que está a su lado? ¿Sí? ¿Se lo dijo? Amén. Grite gloria a Dios. ¿Listos? Quiere decir que esta parábola coloca a los discípulos en un tema interesante: la confianza en Dios. Entonces está diciendo, si ese amigo fue capaz de proveer para ese otro importuno, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y yo voy a mostrarle por qué la gente se suicida. Y enseguida voy a mostrarle por qué tantos grupos y por qué aún de la iglesia la gente se levanta. Voy a mostrarle por qué. Para que usted lo entienda. Porque lo que estamos viviendo ahora son tiempos peligrosos, donde se invita a confiar en quién. Miren acá. Anoche le decía a los hermanos, estaban tristes porque trasladaron a su pastor y dije, es que los pastores vamos y venimos, pero hay uno que se quedará siempre, que no se va. Entonces, cuando mi confianza está en el hombre, mi confianza no tiene fundamento. ¿Qué pasa si yo levanto esta mano? Levanto esta mano y le digo, mano, aunque no tengas un peso en ella, quédate así todo el día. Pregunto, ¿mi cerebro obedecerá esa orden? Alguien dirá, por un momento la obedece. Pero cuando la ley natural le dice que se está cansando lentamente, ¿qué va a hacer? Porque la mano del hombre se cansa. Hay una mano que no se cansa. Por eso el desafío esta mañana que vamos a ver aquí implícito en la oración es: si tú entiendes quién es Jesús para ti, tú vas a descansar y vas a dormir tranquilo y vas a decir lo que dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tu mano, Jehová, no se cansa. Si tú me levantas, tú me sostienes. Si tú me llevas arriba, tú me sostienes arriba, porque tú no te fatigas ni te cansas con cansancio. Esta iglesia no está edificada sobre hombres. Los hombres pasamos y nos vamos. Esta iglesia está edificada en el fundamento que es Jesucristo, el que no se cansa ni se mueve. Dígale al que está a su lado, Él no se cansa. Y no se mueve. Amén. Entonces Jesús les mete a los discípulos en ese momento de depresión. Hay un antídoto para la depresión. Nos van ayudando los psicólogos con la corriente del nihilismo y el materialismo físico, por favor. ¿Qué es lo que tiene el problema hoy en día? ¿Cómo explico yo que un creyente se ahorque? O que alguien que dice que es parto se pegue un tiro. Hace algunos días atrás me llamaron de Medellín una hermana triste y desesperada, y su hijo le llamó y le dijo: necesito toda la familia reunida junta. Empezó
esposo le iba a dar una noticia, me voy a casar. Reunió a todos, les dijo: padre, madre, familia, hermanos, les tengo una noticia. Me declaro gay, servidor del altar y predicador. Porque hay veces que creemos que lo de afuera no permea aquí. Materia olvidada. Esto puede sonar bonito, pero si esto que suena bonito no tiene esto, no sabía nada. Un mensaje puede sonar bonito y bien expuesto, pero si quien lo predica no tiene rodillas en tierra, no sabía nada. Seguimos diciendo que el sabor de esto lo tiene el Espíritu Santo. Esa materia no se puede reprobar. Escucha aquí, por eso Jesús les mete aquí diciendo: hay una manera de que usted toque la puerta, así como el amigo inoportuno tocó la puerta de noche y se le abrió la puerta y se le entregó el pan. Hay una manera de que usted toque la puerta y se llama la oración. La oración es la manera de tocar la puerta para que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida. Escúcheme aquí, al diablo hay que colocarlo en su sitio, que sepa diablo que hay una iglesia que todo para en Cristo, que le fortalece. Coloque el diablo en la posición que tiene que tener. No es Señor el diablo sobre su familia. El control de su familia no lo tiene el diablo, el control de su familia lo tiene Cristo por su Espíritu Santo. Quiero decirle algo. He iniciado una oración personal diciéndole al Señor: Señor, necesitamos una revolución de oración en la iglesia. Escúcheme aquí, de Cuba. Las otras no son mi competencia. Cuba. Y una revolución, porque mira lo que viene aquí. Desconecta diciendo: ¿quieren que el amigo responda? Toquen y llamen, pero háganlo con las rodillas. Y lo otro, no olviden que hay una obra, porque el texto final está diciendo y está conectando todo eso con el pedir. ¿Qué cosa? Pídelo más bajito. Verso 10. Siga por favor, se le abrirá. Verso 11. Siga por favor el verso 12. Mire con qué lo conecta. Siga por favor el verso 13. Ajá, es lo que dice ahí. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? Voy a mostrarle que necesitamos en estas enseñanzas una iglesia que aprenda a andar en el Espíritu. En el Espíritu. Es que escúchenme, ¿qué tal que el Señor no me ha dejado la manera de yo acceder a Él? ¿De qué te serviría un Cristo al que no te puedes allegar? O un Cristo del pasado que no te responde. Pero el texto sigue diciendo que los justos pueden clamar. Y ese Cristo puede responder. Y que el Espíritu Santo te guía y me guía. Ojo aquí. El Espíritu Santo está dado con propósitos serios y definidos. Te guía a toda verdad. No es posible que un creyente que tenga el Espíritu Santo, que esté lleno de Él, que esté direccionado por Él, controlado por Él, se deje enredar en cualquier bobada. ¿Por qué? Porque ese hombre que tiene el Espíritu Santo sabe para dónde va. Él no es cualquiera, tiene uno que lo direcciona, sabe lo que hace, lo que dice, lo que quiere, porque ha intimado con Dios en
Llegó a la materia olvidada. Templos suntuosos. Alguien se paró aquí estos días. Yo ni siquiera estaba de vino y visitó esto aquí. La fama corre por todos lados. Yo quiero conocer esa iglesia. Y se paró ahí y dijo: qué cosa tan grande esta, qué templo, qué cosa tan grande. Pero esta estructura no nos dice absolutamente nada. Nos interesa algo más que esta simple estructura. Nos interesa que la gente que se congregue aquí sepa quién es. ¿Quién es su Dios? ¿Hacia dónde va? Eso es lo que nos interesa. Que usted sepa. Que no ganaríamos con una estructura bien grande y que ni siquiera sepamos qué es lo que queremos. Materia olvidada. Oración. Materia olvidada. Espíritu Santo. Poquito se escucha la lengua en las iglesias, con el pretexto de que eso es una bobada. Y algunos han dicho que el que habla en lengua está endemoniado. Esta no es una materia olvidada. Es una materia del Nuevo Testamento. Está vigente. De esta posmodernidad. Porque van a mostrarle que enfrentar la posmodernidad, hay una manera para enfrentar la posmodernidad. Judas también se ahorcó. Saúl también se suicidó. Hay muchos en la Biblia que se suicidaron. No es ahora. Allá también. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, vamos a mirar el control. Cuando usted es espiritual, cuando usted es espiritual, usted se va a dar cuenta que venga lo que venga, usted está guiado por Dios. Guiado por Dios. Entonces dígale que está a su lado: necesito desempolvar la oración. Y necesito desempolvar la obra del Espíritu Santo. Miren, mi hermano, esta semana tuve una reunión de pastores y decía uno de los líderes de la iglesia, uno de los presbíteros: ¿cómo ve usted la iglesia en 10 años? Le pregunto: ¿cómo ve usted la iglesia el paso que va en 10 años? ¿Preguntó eso? ¿Cómo la ven? Porque hay gente pidiendo cambios en las iglesias. Necesitamos luces apagadas, necesitamos luces indirectas, necesitamos más movimiento, más acción en alabanza, mejores equipos, que nos movamos mejor, mucho por aquí, harto sudor por aquí, aunque por aquí no haya ninguna lágrima. Y a ese nivel vamos. Necesitamos menos por aquí y más por allá. Créanme que yo me levanté y dije anoche en la iglesia donde estaba. Yo me levanté en esta iglesia, aquí me levanté yo. Esto no existía para nada. Y llevábamos a nuestros cultos tapas de las ollas. Esa era nuestra batería, tapas de las ollas. ¿Cómo suena una tapa de una olla golpeada con otra tapa de otra olla? Las maracas eran de chirillas. Las cogíamos del campo y las metíamos allí. Y nos íbamos para el culto. Chirillas, tenedores de carrasca. Pero cuando usted entraba a esos lugares, eran tierra y guado y esterilla. Pero cuando usted entraba a esos sitios, algo extraordinario pasaba. Necesitamos impregnarnos de la oración, que la gente afuera entienda que una iglesia que no ha olvidado que hay que orar sin cesar para descansar en Cristo en el momento difícil. Grite gloria a Dios. Le tengo una noticia: se aproxima el arrebatamiento de la iglesia. Dígale que está a su lado: se aproxima el arrebatamiento de la iglesia. Y
Y el arrebatamiento de la iglesia no se va a dar en un escenario. Y bueno, que estoy grabando ya. Hoy tenemos predicadores que formulan famosos avivamientos. Venga aquí, siempre prospere, sean ricos. O sea, momentico que el texto bíblico no dice que Jesús vendrá en un escenario de avivamiento. Por el contrario, viene en un escenario de decadencia moral y espiritual. Cual nunca lo había. Y hay señales de eso. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo: tenga cuidado con las señales que se van a presentar en los últimos tiempos. Van a aparecer los hombres que discuten acerca de fábulas y genealogías interminables. Lleves el texto para la casa y ya está. Primera Timoteo 1:4. Es el tiempo de las vanas palabras. Verso 6 de primera a Timoteo 1, verso 6. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? De las cuales de ellos algunos se apartaron a vana palabrería. Es el tiempo que estamos viendo. Otros que quieren edificar una iglesia a su modelo, no al modelo bíblico. Es que yo no puedo, escúchenme aquí, hermano, yo le voy a decir: yo no puedo acomodar el evangelio a mi vida. Yo tengo que acomodar mi vida al evangelio. Hay gente buscando modelos aún de nuestras congregaciones, gente que sale buscando modelos personales, que queremos este modelo y aquel modelo. ¿Cuál modelo? Si el modelo está aquí y lo cambió el mismo Dios, y eso no cambia, el modelo está aquí. Y se lo digo de una vez: usted no necesita un excelente equipo de sonido, ni organeta, ni nada de esto, ni programas para retener a un joven en la iglesia, a un adolescente o a un anciano. Lo que retiene a una persona en la iglesia es la palabra predicada con autoridad y con altura, para que el alma pueda vivir. ¡Aleluya! Escasea la palabra, pero surge la gente con vanas palabrerías. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Que Dios tome la lengua de alguien y se mueva y le diga a la iglesia lo que está pasando, porque Cristo viene otra vez. Aleluya. Aparecen los que actúan en contra de su propia conciencia y la violentan. Esa es la época que estamos viviendo. Primera Timoteo 1, 19 y 20, para que lo leas en casa. Escuche esto. Van a polular montones de movimientos por todas partes, formados por pastores con modelos extraños. Primera Timoteo 4:1, para engañar a las personas. Yo les estaba diciendo estos días que se prepare la ciudad del eje cafetero, la ciudad de Guerrero, Armenia, Pereira, Manizales, porque viene una invasión de movimientos de toda clase, de gente con modelos a su propio baño. Y le dije a ese pastor que ponga en la iglesia al frente de la mía, que no hay problema, porque el que está en Cristo sabe dónde está, no necesita otra cosa. Que pongan lo que sea, pero esta iglesia tiene lo que tiene y no te lo quita nadie.
Cuidado porque aparecerán muchos escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de qué. Pero el texto sigue diciendo, mis ovejas oyen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Hay aquí alguien que es oveja esta mañana? Dígale que está a su lado, diga, grítelo ese día, diga, yo no escucho sino la voz de mi pastor, y mi pastor se llama Jesús. A ese es el que oigo, a ese es el que sigo. Él controla mi vida, él dirige mi vida, controla mis pasos. No oigo a otro, solo oigo a él. Jesús. Aleluya, 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 aleluya. No sé lo que vamos a hacer. Sigue alabando al Señor. Yo cubro esta mañana, escúcheme. Cubro esta mañana la iglesia pura con la sangre de Jesucristo. Cubro este grupo de alabanza con la sangre de Jesucristo. Cubro estos diáconos con la sangre de Cristo. Cubro esta iglesia con la sangre de Jesucristo. Grite gloria a Dios esta mañana. El martes quiero mostrarle la segunda parte de este tema. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Llegó la hora de despertar a una realidad inmensa. Cristo regresa otra vez. Hay que despertar. Cristo regresa. El martes le termino esta parte, hoy el tiempo se nos fue. Pero esta mañana, escuche lo que vamos a hacer. Escuche lo que vamos a hacer. Que Dios nos guarde de haber sido heraldos y terminar siendo eliminados. Es lo que Pablo dice. No siento que habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Escucha lo que vamos a hacer esta mañana. Yo creo que se puede confiar todavía en Jesús. Se
¿Se puede confiar todavía en Jesús? ¿Sigue siendo Jesús el Señor de esta iglesia? ¿Alguien aquí ha aceptado que Jesús sea su Señor? Porque una cosa es que sea el Señor. Él es el Señor. Y si yo lo creo o no lo creo, Él sigue siendo el Señor. Pero otra cosa distinta es cuando yo digo, yo acepto a ese que es Señor en mi vida. Eso es otra cosa. Cuando aceptamos a Jesús como Señor en nuestras vidas, voy a mostrar el martes que es ser espiritual. Entendemos que cuando hago Señor, acepto el señorío de Cristo en mi vida. No tengo por qué preocuparme, porque caerán a tu lado mío y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos, no es con los ojos del hermano diácono y del vecino, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa por cuanto en mí ¿qué? Has puesto ¿qué? Tu confianza. Mi confianza esta mañana está en Él. ¿Estamos listos? ¿Dónde están los diáconos? No, por acá los diáconos. Vamos a cubrir estos músicos. Necesito aquí todos los que son de alabanza aquí. Vamos a cubrirlos esta mañana con la sangre de Jesucristo. Vamos a darle una bofetada al diablo de frente. Porque puede ser que vengan las propuestas inequívocas del mismo diablo para desubicarte de la salvación y tomar fama en otras cosas. Pero aquí Dios no nos ha llamado a conseguir fama ni plata. Aquí Dios nos llamó a ser salvos y alabarlo a Él, alabarlo a Él. Si mis manos son diestras, se lo debo a Él. Si mi voz se abre, se lo debo a Él. Si hay pastores, se lo debemos a Él. Lo que somos, lo que tenemos y tendremos, se lo debemos a Él. No hay nada nuestro, todo es de Él, por Él y para Él. A Él la gloria esta mañana. Cubro estos músicos con la sangre de Jesucristo esta mañana. Cubro los servidores de la iglesia con la sangre de Jesucristo esta mañana. A ver dónde están esos músicos primero que vienen para mí. Aleluya, 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 aleluya. Hay una sangre que está vigente todavía. No ha perdido valor ni eficacia. Sigue vigente. Invito por este lado, hermano, que diga yo me meto bajo esa sangre. Ese problema que tienes, esa dificultad a la que te estás enfrentando esta mañana, esa avalancha del enemigo que ha venido a tocar como río, enfréntalo esta mañana bajo el poder del Espíritu Santo. Derrótalo, porque seguimos creyendo que en Él hay victoria. Aleluya. ¿Estamos listos allá donde estamos atrás? ¿Estamos listos aquí? ¿Estamos listos aquí los músicos? ¿Estamos listos? Escucha, iglesia. Yo voy a decirte una vez esta mañana. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Escucha, iglesia.
Bájenle un poquito aquí en los retornos, por favor. Escucha, iglesia, lo que va a pasar esta mañana. Listos aquí los músicos, listos aquí en la iglesia. Escúcheme lo que va a pasar esta mañana. Si alguien sabe que Jesús está aquí, cierre sus ojos, por favor. Si usted sabe que Jesús está aquí, cierre sus ojos. Y comience a reprender todo espíritu de incredulidad. Comience a reprender en el nombre de Jesús toda fuerza en la zona del enemigo para destruir familias, hogares, líderes, servidores. Enfoque esta mañana eso. Y yo voy a decirle, cubro esta iglesia con la sangre de Jesucristo. Usted se va a parar de esa banca donde está, de esa silla donde está, y va a aplaudir al Señor con el alma. Va a recibir esta mañana la obra del Espíritu Santo. Va a recibir las fuerzas que necesita. ¿Listo, iglesia? Jesús está aquí. Jesús está aquí. Iglesia, cubro esta iglesia. Pastor, familias, líderes, servidores, músicos, instrumentistas. Cubro esta iglesia con la sangre de Jesucristo. Colóquese de pie y aplauda al Señor y reciba esta mañana.
aquí orando. Dios me mostró algo esta mañana. Escuche, por favor. Mientras estábamos aquí orando, Dios me mostró algo esta mañana. Aquí tenemos familias que necesitan la intervención urgente de Dios. Porque el diablo les ha declarado la guerra a todos. Pero hay familias aquí que el diablo se ha propuesto destruir. Pero aquí hay uno que no conoce derrota. Véngase aquí una familia que necesite la intervención directa de Dios esta mañana. Y yo necesito esa intervención urgente de Dios. La hermana está atravesando con su esposo un momento dificilísimo.